Bueno, pues ¿qué tal? Hola a todos, los saludo con mucho afecto y los invito a escuchar esta nueva entrega dentro de la serie Mis amigos y yo. Hoy para esta participación en la serie me acompaña un muy querido y admirado amigo, el doctor Raúl Ibas Elizondo, doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el renombrado MIT. Raúl tiene una vastísima experiencia en el sector energético, la consultoría estratégica y el mercado de capitales. En México ocupó la Dirección Corporativa de Planeación, la Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección General de Pemex Petroquímica. También fue director de investigación de Vector Casa de Bolsa, director de desarrollo de negocios de Intelego y hoy día socio director en Nergea. Bienvenido, querido Raúl. Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar contigo. Gracias. Pues bueno, mira, más allá de tu participación en el sector energético, yo quisiera enfocar la charla del día de hoy en uno de tus fuertes, la estrategia y la competitividad. Términos simples, pero a la vez complejos. Hablando de particular de estrategia, a mí me gusta centrarme mucho en ese término simple y llano, estrategia, y no tanto en planeación estratégica, que a veces es un proceso ya más de buzzword, ¿no? Una moda en las empresas, pero es un proceso que al final de cuentas tiene un entregable, que es un plan estratégico monstruoso que se queda en los libreros de las organizaciones y no trasciende en el día a día de la empresa. No se convierte en lo que debería ser para mí un plan de vuelo de la organización. En los meses recientes te has enfocado a estudiar nuevas tendencias en ciencias de la administración, lo que conocemos normalmente como el Management Science, y en particular en modelos de estrategia. Hemos platicado de tu andar por el modelo de sistemas viables de Stafford Beer, el acoplamiento estructural de Maturana aplicado a la estrategia y el enfoque de capacidades dinámicas de David Tees. Aquí yo creo que las organizaciones de cualquier tamaño, pero en especial las empresas medianas, no pueden tener un orden estratégico, ¿no? Porque muchas veces tienen que hacer lo que sea con tal de sobrevivir y no les importa que haya una alineación estratégica. Entonces, aquí esta primera pregunta que te lanzo es, ¿cómo piensas tú que las organizaciones, sobre todo las pymes y en particular las empresas medianas, pueden lograr un balance entre sobrevivir pero al mismo tiempo incorporar eficazmente la definición de estrategias de mediano y largo plazo en su día a día sin perder de vista sus objetivos inmediatos? Pues gracias por la pregunta. Y efectivamente, como medio das a entender en ella, la idea de planeación estratégica es una especie de oxímoron, ¿no? Porque lo que no sabemos es si la estrategia se puede planear con precisión o de qué se trata eso de planear la estrategia. Y pareciera que la planeación y la estrategia pertenecen a mundos diferentes, ¿no? Entonces, y creo que vale la pena, siguiendo nuestra plática del otro día, tomar un poco nota de los orígenes que siguen siendo muy válidos. A mí me impresionó mucho releer, porque lo había visto hace muchos años, pero no le había dado el golpe bien a los planteamientos de Chester Barney, que es pues, donde empiezan todas estas cosas. Su libro es muy famoso de las funciones del ejecutivo, de Functions of the Executive, es del 38. Y ahí Barnard menciona algo que está relacionado con tu pregunta, donde plantea que la supervivencia de la organización es, requiere que se mantenga un equilibrio, le llama él un equilibrio complejo, dada las características cambiantes del entorno biológico, físico y social. Entonces se necesita que haya una adaptación y un equilibrio entre esto que está pasando en el entorno y los procesos internos de la organización. Entonces, desde el primer planteamiento que tenemos sobre cuestiones estratégicas, existe esta idea de que tiene que estar equilibrado lo que pasa afuera de lo que pasa adentro. Y Barnard, pues tal vez la persona a la que donde tuvo un impacto más inmediato fue en Herbert Simon, que desarrolló toda su idea de la racionalidad acotada y su teoría de la organización, desarrollando las ideas de Barnard. ¿No? Y lo menciona en Administrative Behavior, que es su obra maestra y por la que le dieron el premio Nobel de Economía.
menciona, digamos, cómo retoma estas ideas de Barnard, pero influyeron en muchos pensadores, ¿no? En la edición creo que 40 o 50 del aniversario del libro de Barnard, el que escribe el prefacio es Kenneth Andrews, que fue el maestro de Harvard que se asocia a las ideas del FODA. Y si tú analizas el FODA, que se usó y se sigue usando muchísimo, es lo mismo, ¿no? El FODA te dice, ok, tengo el entorno externo, donde tengo amenazas y oportunidades, y luego tengo el entorno interno de la organización, ¿no? Que tengo fortalezas y debilidades, y tengo que encontrar un equilibrio entre esos elementos. Entonces viene directito de Barnard, y el propio Andrews lo reconoce así cuando menciona en el prefacio de la 50 edición, ya después de que había fallecido Barnard, los orígenes de estas metodologías, ¿no? El propio Porter, por ejemplo, sus dos obras principales, también, por un lado está viendo la cadena de valor y por el otro lado está viendo el posicionamiento estratégico. De nuevo, cómo mantenemos un equilibrio entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. Entonces puedes encontrar esta línea de conducción desde el origen del pensamiento estratégico hasta las últimas ideas que retoman esto que comentábamos de Maturana y la idea del acoplamiento estructural. Pues el acoplamiento estructural no es más que lo que planteó Barnard en 1938, pero traído ya con lentes mucho más modernos. Y eso creo que se aplica a lo que tú preguntas, y por eso me tomé la libertad de mostrar este arco histórico al contestarte, de que pues para cualquier organización ese tiene que ser el punto de partida. ¿Cómo me adapto a las condiciones que me está presentando el entorno? Así sea yo una organización muy grande, una organización muy chiquita, tengo que transformarme por dentro para mantener mi capacidad de acoplarme a lo que pasa afuera. Y así sea yo una pyme o un gran corporativo, la clave está en hacer eso con éxito, que fue la primera idea que hubo en estrategia. Y la estrategia es precisamente cómo desarrollas las capacidades para mantener ese acoplamiento vigente todo el tiempo. Entonces, pues yo creo que una pyme, aunque sea chiquita y no tenga muchos recursos, y no tiene clara la manera en la que se va a adaptar al entorno en el que vive, se muere, ¿no? Y obviamente es más difícil mantener ese acoplamiento cuando eres una organización grande, pero esa idea tan simple es válida para cualquier organización. Pues interesante este planteamiento, ¿no? O esta nueva definición de estrategia, ¿no? Donde en términos muy simples y llanos, estrategia es adaptación, ¿no? Sabernos adaptar, encontrarnos cómo adaptar. Y yo creo que es un enfoque muy interesante. Eh, y fíjate que yo creo que todavía cuando hablamos de estrategia en las organizaciones, se sigue viendo como algo, como una nube que flota ahí, ¿no? Es todavía como un ente etéreo dentro de la organización y realmente solo lo podemos materializar a través de la gente, ¿no? Entonces a mí me gusta hacer esa conexión, decir, bueno, sí, la estrategia flota por ahí, pero la tenemos que tomar y aterrizarla nosotros, ¿no? Hemos observado un cambio en la percepción de la competitividad empresarial, donde ya no solo las competencias duras, ¿no? Como la eficiencia operativa, por ejemplo, son cruciales, sino que también las competencias blandas, como el liderazgo, la gestión del cambio y todas estas nuevas competencias que escuchamos. De hecho, hoy en día ya hay un término que agrupa a todas estas técnicas y blandas o duras y blandas en los famosos power skills, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que las organizaciones deben desarrollar competencias alineadas a la estrategia y sobre todo lograr un equilibrio efectivo entre el desarrollo de habilidades técnicas y la construcción de competencias blandas para poder impulsar su competitividad en este mercado tan dinámico? Pues yo creo que más que desarrollar competencias alineadas a la estrategia, el desarrollar esas competencias es la estrategia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si tú quieres ver a cualquier organización, una forma de verla es en términos de lo que puede hacer, cuáles son sus capacidades efectivas. Y esas capacidades, por un lado, le deben permitir operar y mantener la cohesión de lo que está haciendo, y por el otro lado, adaptarse al entorno, como mencionábamos hace un momento.
Pues lo que tú tienes que ver es de dónde vienen estas competencias. Y estas competencias en el pasado tendían a ser competencias rígidas, porque tú podías definir un proceso, el entorno era muy estable y lo que se tenía que hacer dentro de la organización podía ser muy estable. Pero ahora que los entornos son tan cambiantes, la única forma en la que tú puedes tener una competencia flexible, y una competencia que no es más que la combinación de conocimientos de personas y capacidades de personas para hacer cosas con las herramientas que le provee la organización. Pues siempre tienes que tener, mientras esas dos cosas alineadas. Entonces, si tú quieres pensar en estas competencias blandas para tener flexibilidad para estos entornos cambiantes, lo que tienes que hacer es habilitar a las personas que forman la organización para poder estar respondiendo continuamente a eso. Entonces es esencial para sobrevivir, que es la pregunta original de Barna, el que las personas ya no formen parte de una cosa mecánica y rígida, sino que haya una estructura plástica de la organización que solamente lo pueden proveer los humanos entrenados para usar distintos tipos de herramientas en diferentes contextos. Entonces, el mundo de hoy que enfrenta entornos mucho más complejos requiere organizaciones mucho más plásticas que están formadas por estas habilidades suaves que estás mencionando y con nuevos tipos de herramientas como la inteligencia artificial o otro tipo de herramientas nuevas que están surgiendo que le dan a la organización la posibilidad de responder a su entorno de maneras mucho más ágiles y adecuadas a lo que le está presentando como reto el entorno a la organización. Y si tú eres una organización muy rígida, pues simplemente te mueres, ¿no? Porque no te puedes adaptar. Ok, entonces pasa a formar parte de este gran conjunto de cosas que tiene que irse adaptando, ¿no? Las competencias y dejarlas de ver también como algo rígido de la organización, ¿no? Sino que se vuelve también con este tema de la plasticidad y de la adaptación, también las competencias y debemos de tener justo ahorita, como dices, pues esa capacidad de adaptarnos y de hacerlo muy rápido, ¿no? Sobre todo por la velocidad de los cambios como se está dando, ¿no? Hoy en día, seguimos o más cada vez estos últimos años nos toca vivir en un entorno muy cambiante, muy disruptivo, vemos evolución, exponencialidad todo el tiempo, ¿no? A mí me llama la atención por ahí una frase de Peter Diamandis, es fundador de Singularity University, que dice, si crees que el ritmo de la innovación ha sido rápido en estos últimos años, prepárate para lo que se viene porque aún no has visto nada, ¿no? Incluso, pues, cómo han mudado todas estas vistas del entorno que tenemos, ¿no? Desde ese VUCA que conocíamos, que ahora es VUCA con H al final, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo, ahora hiperconectado. Y incluso hoy en día ya también dice que no funciona esto del VUCA, ¿no? Sino ahora un entorno BANI, ¿no? Son temas de entornos frágiles, ansiosos, no lineales, incomprensibles, ¿no? Pero bueno, el tema es, al final, para no entrar a términos muy complejos, el entorno empresarial cada vez es más volátil e incierto, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones diseñar estrategias que no solo sean efectivas en el presente, sino que también permitan la adaptación a los cambios futuros en el entorno empresarial, ¿no? Dentro de todo este concepto de adaptación que has estado hablando a partir de estas teorías, y de estas nuevas herramientas que hablas también, pues bueno, yo te preguntaría qué papel crees que juega la flexibilidad y la agilidad en la formulación y ejecución exitosa de estrategias a largo plazo. Pues yo creo que es esencial que las empresas sean flexibles. Tal vez aquí el, el, el enfoque tenga que estar como relacionado al tipo de empresa de la que estemos hablando. Entonces, si nosotros, yo tengo mi sesgo, obviamente, como economista que me formé, y si yo pienso en cuándo nació la profesión, el mensaje básico del fundador de la economía, que es Adam Smith, es su obra maestra, la riqueza de las naciones. Si tú ves el hilo conductor de la riqueza de las naciones, ¿qué decía Smith? Decía que la riqueza de las naciones era producto de la división del trabajo, de la especialización. Entonces, desde que surge el pensamiento en los problemas económicos, tú dices, bueno, ¿de dónde se vuelven más ricos unos países? Pues cuando se especializan más. Y lo que nos ha dado la tecnología y el desarrollo, digamos, la posibilidad
de que haya mucha flexibilidad para que quienes producen cosas se agrupen y se desagrupen. O sea, hoy en día, a través de todas las herramientas tecnológicas, tú puedes construir, armar y desarmar cadenas productivas como si fueran legos muy sencillos, ¿no? Entonces, esta especialización, si eres una empresa que empieza, pues tienes muchísimo más oportunidades para hiperespecializarte, ¿no? Entonces, si tú eres una empresa que entra al mercado, tienes que escoger un nicho muy especial y diseñar la manera en la que gobiernas tu empresa para que puedas ir agrupando otros nichos y puedas crecer, integrando piezas de Lego en forma horizontal o en forma vertical. Y en ese sentido, pues ser muy flexible y ágil es lo que te permite crecer. Uno de los autores más socorridos recientemente sobre innovación, que es Clayton Christensen, que falleció recientemente en la pandemia, veía él que la competencia que se daba cuando había innovaciones disruptivas no se daba típicamente en una competencia frontal entre gigantes, sino que una empresa chiquita agarraba y producía una versión rasurada muy especializada y que se enfocaba generalmente en los segmentos no atendidos del mercado con un producto que era mucho más simple que el que producía el jugador dominante. Y precisamente al producir esta versión muy simple, le permitía competir en lugares donde el jugador grande no iba a bajar los precios porque se estaba matando su propia base instalada. Entonces, también está, digamos, en esta definición, pues los beneficios de tener una gran especialización cuando entras a un mercado. Entonces, y esta especialización hoy es posible porque pues ya puedes contratar un ERP y puedes contratar la cadena de distribución y puedes contratar todos los pedazos que necesitas para complementar tu producto inicial, ¿no? Entonces, si eres una empresa chiquita, pues tienes muchas posibilidades de encontrar un muy buen nicho en donde seas la mejor empresa del mundo para hacer una cosa muy especial, ¿no? Y obviamente, a medida que las empresas se vuelven más grandes, tienen un reto mucho más difícil para competir contra estas empresitas chiquitas que están saliendo de todos lados y que les pueden socavar su mercado. Entonces ahí hay una dinámica diferente para ser una empresa grande que mantiene la capacidad de adaptación y cómo se han ido convirtiendo los departamentos de innovación de empresas como Google o de empresas como Microsoft en pues, laboratorios súper diversos de cosas para mantener esa competitividad y estar metiendo simultáneamente muchos productos, pero con la lógica del startup, ¿no? Entonces, eso lo vemos en todos lados, ¿no? La flexibilidad y la agilidad pues llegaron para quedarse como una forma de vida, ¿no? Y no hay manera ya de pensar en estos mastodontes enormes que pueden hacer las cosas, sino que ya son, digamos, la fragmentación y la posibilidad de articular las piezas del Lego es la característica de la época en lo que se refiere a procesos industriales. Ujú. Y fíjate que yo creo que abordando un poco más sobre esta idea, creo que es justo una de las razones por lo cual hoy en día hay corporate venturing, ¿no? Porque dices, oye, a ver, quien está generando la innovación y puede dar un riesgo de disrupción es allá la startup que tiene flexibilidad, agilidad. Entonces, la startup tiene la innovación y yo como corporativo tengo la escala, ¿no? Eso se lo robo a Rodrigo Sánchez Servitje de B37, que era lo que decía, ¿no? Que ellos como fondo multicorporativo, me encantó esa idea que decía, ¿no? A ver, las startups tienen la innovación y nosotros, los corporativos, tenemos la escala, ¿no? Entonces yo creo que ahí se une muy bien con esta idea que mencionas, ¿no? En donde, a ver, bueno, también vamos a evitar la disrupción y mejor vamos a tenerlo de este lado, generando la innovación y la tecnología que los grandes corporativos y las grandes burocracias, en el buen sentido de la palabra, pues hacen que no prosperen muchas veces estas ideas, ¿no? Muy bien. Oye, y pues mira, para terminar esta charla, quisiera que tocáramos un tema que también hemos discutido en los últimos días y que tiene que ver también ligado con estrategia y competitividad, pero metiendo el concepto de sostenibilidad, ¿no? Eh,
platicábamos de esta sostenibilidad como un tema de compliance o lo que se conoce como cumplimiento regulatorio, ¿no? Donde cada vez más las organizaciones dentro de las cadenas de suministro de los grandes corporativos deberán cumplir con estos criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, que es lo que se conoce con este famoso ESG, ¿no? Por sus siglas en inglés. Pero más allá del tema de cumplimiento, ¿cómo crees tú que pueden las compañías, especialmente en un mercado como México, aprovechar las oportunidades de negocio que surgen al incorporar la sostenibilidad en la estrategia, es decir, alineándose a prácticas más sostenibles, etcétera? ¿Y cómo puede esto afectar positivamente su competitividad? Pues ahí ese es un tema bien complicado, ¿no? Porque yo creo que la sostenibilidad es un imperativo social. O sea, sabemos que la forma en la que estamos organizados para producir hoy en día como humanidad no es viable. O sea, no podemos extrapolar los métodos de producción que hoy usan las empresas a todas las empresas del mundo, tratando de nivelar los niveles de ingreso en los países, porque pues el planeta no alcanza para hacer eso. Entonces, tenemos que movernos en una dirección diferente. Y ya está claro, digamos, el lugar donde es más evidente y está razonablemente documentado, pues es el tema de la atmósfera, ¿no? De las emisiones de gases de efecto invernadero y la capacidad que tiene la atmósfera para procesarlo. Entonces, lo que necesitamos es que eventualmente esto deje de ser una cuestión voluntaria y se vuelve una cuestión obligatoria. Lo que pasa es que aquí los gobiernos no han encontrado la forma de hacerlo obligatorio de una manera que puedan manejar. Y las empresas, por la presión de la sociedad, pues se han ido adelantando y han ido poniendo una serie de criterios, casi todos estos estándares que mencionas que hoy forman la batería de temas de ESG, nacieron de iniciativas empresariales de distintos tipos y se han ido consolidando en los marcos normativos de los países. En Europa, tal vez con un nivel de alcance un poco más profundo que en Estados Unidos. En Estados Unidos las obligaciones han sido más a nivel de reporteo, de que se haga disclosure, ¿no? Que se revele la información de qué tanto impacto está teniendo las empresas en el ambiente y como que el consumidor pueda ejercer presión de esa manera. En Europa es un tanto más obligatorio alinear las cosas que tienen que hacer las empresas a objetivos sociales de largo alcance y con particular rigor en el tema ambiental, pero todavía no lo tenemos resuelto. Y entonces, en realidad, para las empresas es prepararse y dado que nos hemos alejado mucho ya de estar en línea con los objetivos de emisiones para proteger el tema de la atmósfera, estamos ya pues, muy por encima de lo que ha recomendado el panel internacional de cambio climático. Eventualmente esto va a ser obligatorio. No va a tener, van a terminar poniéndose de acuerdo, cuando menos los países del mundo desarrollado, y se lo van a exigir a sus socios comerciales de distintas maneras, que tengas que hacerlo. Porque si sigue siendo voluntario, cuando llegas a tener un costo elevado de atender las preocupaciones por el medio ambiente, entonces los administradores entran en un conflicto fiduciario entre sus accionistas y el objetivo social. Y eso no tiene una salida sencilla para un administrador que esté en la raya, digamos que si ya seguir cumpliendo con el ambiente implica ya no cubrir el costo de oportunidad de tus accionistas, pues ahí ya no funciona lo voluntario, tiene que ser obligatorio. Y que las empresas que no puedan mantener el estándar que se requiere para que el mundo sea viable, pues no pueden existir. Pero no estamos ahí todavía, nos vamos a mover hacia allá en algún momento en el futuro no muy lejano. Y entonces lo que tienen que ir haciendo las empresas hoy es prepararse para ese mundo que ya viene, ya está anunciado, ya sabemos que el problema está ahí, sabemos que la única salida es que los gobiernos obliguen a las empresas a hacerlo. Todavía no lo han hecho, pero el que no esté haciendo cosas ya para prepararse para ese entorno, pues no va a ser viable
cuando lleguemos al mundo de que todo esto sea obligatorio. Entonces, esa es la situación en la que estamos y no tiene todavía una salida previsible más que la certeza de que la ruta que estamos siguiendo es absolutamente insostenible. Perfecto. Raúl, pues pues muchísimas gracias. Creo que fue una charla breve, pero muy consistente y contundente en base a estos términos, ¿no? Que nos quedan aquí en la mesa, estrategia, competitividad, competencias, adaptabilidad, ¿no? Es este concepto que creo que a los que nos escuchen les va a hacer mucho sentido y yo creo que es la mayor enseñanza de esta charla, ¿no? De estrategia es adaptación y tenemos, tomando en cuenta el entorno, la velocidad a la que se están moviendo las cosas, en fin, que necesitamos ser muy buenos en adaptar, ¿no? En adaptar nuestras organizaciones, en adaptar nuestras competencias personales para ser parte de estas organizaciones y poder crecer. Te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, quedamos por aquí atentos para una siguiente charla en el futuro próximo. Muchas gracias, Raúl. Un gusto, como siempre, platicar contigo, Víctor, y pues estamos ahí pendientes para seguir platicando. Gracias.